Feliz Navidad, feliz Nochebuena a todos los que nos acompañan esta tarde. Hoy es Nochebuena, mañana es Navidad. 2000 felicidades, aunque quiero aclarar que yo mañana estaré aquí por la vía del Zoom. La gente me dice, oye Eduardo, ¿cómo sigues trabajando? ¿Te vas de viaje? ¿Es día feriado? Digo, es una hora de mi vida lo que me implica esto. Claro, hay muchas horas antes preparando el material y estudiando, etcétera, etcétera. Pero me gusta, entonces sí me gusta y todos los días ocurre algo en México y alrededor del mundo. Entonces muchos colegas dejan programas grabados, lo mejor del año, etcétera, y todo está muy bien y todo es muy respetable. Pero a mí me gusta seguir trabajando porque hoy van a ocurrir cosas, mañana van a ocurrir cosas y todos los días ocurre algo. Tal vez la gente ya no le interesa que ocurran las cosas, pero ocurren, nos guste o no. Y la violación a los derechos humanos va a ocurrir hoy, mañana, y mientras el ser humano esté en este estado evolutivo, mi querido Luis, y para eso hay una Comisión Nacional de Derechos Humanos que no sabemos si va bien o va mal. A ver, platícanos. Pues mira, se publicó la semana pasada, justamente el miércoles de la semana pasada, el Censo Nacional de Derechos Humanos Federal y Estatal, que es un censo que elabora el INEGI con base en los datos que le aporta la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones estatales de derechos humanos. Hay que recordar que en cada entidad federativa hay una comisión estatal que también es un órgano autónomo, pero que tiene competencia solamente respecto de las violaciones de derechos humanos que cometen las autoridades estatales o municipales, a diferencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tiene competencia respecto a las autoridades federales, ¿no? Explicada esa diferencia, ¿qué nos dice este censo que yo considero que es relevante? Dice muchas cosas, ¿no? Concentra los datos del personal que tienen, el presupuesto asignado, la capacitación que brindan, pero creo que hay varios aspectos que llaman la atención para saber cómo estamos como país en la atención a las violaciones de derechos humanos, ¿no? Ok. Primero, me llama mucho la atención, de 2020 a 2024, que es lo que registra este censo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha tenido un retroceso en el presupuesto que ejerce cada año de alrededor de 19%. Quiere decir que en 4 años está recibiendo menos presupuesto, pero al mismo tiempo está atendiendo más personas, más quejas, está recibiendo más solicitudes, ¿no? Con menos presupuesto. Entonces, eso puede significar dos cosas, o una optimización de los recursos, una eficiencia en el manejo de los recursos, o que la están ahorcando, como pasó también con los poderes judiciales federal y estatal que platicábamos también hace unos meses. A En ver, cambio, yo he hablado un par de veces desde que está en su cargo con la actual presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es Dolores Piedra, y he hablado con el segundo a bordo, un ex colaborador de este programa, con Francisco Estrada. Y lo que me dijeron, número uno, llegaron y metieron tijera. Antes había un comedor nomás para los ejecutivos. Ahora hay un comedor, pero para todos los empleados y les cobran lo necesario para salir tablas. Disminuyeron muchos gastos. Creo que los anteriores presidentes de la comisión tenían chef. Ya sabes, es, digo, hay que disfrutar del poder, ¿no? Entonces, le mocharon mucho. Pero algo que me llamó la atención es cuando, y en una entrevista que hicimos en Fórmula, Dolores Piedra me dijo, es que muchas quejas no son de violación de derechos humanos. O sea, la gente cree que si llegué y me vio feo el de la ventanilla de la tesorería porque iba a pagar el predial y me vio feo, es un atentado contra mis derechos humanos. Entonces, dejaron de estudiar muchas quejas que patentemente no eran violaciones a los derechos humanos, porque la adhesión de ellos no es defensa, es explicación de lo que ellos me dijeron, es que la gente no tiene idea de lo que son verdaderamente los derechos humanos y la comisión tiene que poner un filtro y que al no estar tratando cada asunto, pues se gasta menos. Es lo que me dijeron. claro, Creo que aquí sí. lo importante es qué es una violación de derechos humanos. Sí, a ver, esto que tú dices lo documenta el censo. A ver, de 10 quejas que recibe la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 5 son rechazadas. Y son rechazadas porque probablemente no son una violación propiamente de derechos humanos. A mí como Uh-huh. abogado me ha tocado que llegan al despacho clientes que me dicen, oye, es que quiero interponer una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos porque fíjese que en mi trabajo me pasaron a otro lugar que no me gusta. Eso no es una violación de derechos humanos, ¿no? O O me sea, corrieron porque llevaba una semana de no llegar. o sea, entonces sí es cierto que hay muchas quejas que se reciben que no son violaciones de derechos humanos, pero también hay otras que sí. En el caso estatal, 6 de cada 10 que se reciben sí se admiten. Ahora, el número de quejas que se Oye, a ver, registraron en una pregunta, ¿no 2024, será sí. porque las comisiones estatales siguen sin poner estos filtros de decir
basta de aceptar todo. Puede ser, mira, yo también tengo, digamos que cercanía con quien fue, pues no cercanía, sino la conozco y conozco su equipo, de quien fue hasta hace unos meses la comisionada de Derechos Humanos en el estado de Veracruz, que sé que es una persona muy profesional, rodeada de un excelente equipo, y sé que ellos hacían esa labor de verificar efectivamente que hubo una violación, porque al final a ellos les conviene, o sea, si filtran la cantidad de trabajo que van a generarse de expedientes, pues ello les permite ser más eficientes, ¿no? Entonces, Claro. tal vez esta parte de la disminución de los recursos no nos diga mucho. Lo que sí nos dice es que en 2024 se registraron 149,000 quejas aproximadamente, que representa un aumento a nivel federal del 3.5% y a nivel estatal es una disminución del 4%. En nivel de cifras, reciben casi el mismo número de quejas las comisiones estatales en todo el país que la Comisión Nacional de Derechos Humanos. O sea, el censo nos dice que fueron aproximadamente 74,000 quejas las que atendió la CNDH en 2024 y aproximadamente 74,000 quejas las que atendieron las comisiones estatales de derechos humanos. Entonces, en ese sentido, están A muy a la ver, par. ahí te da otra pregunta. Sí. ¿Cuándo presento mi queja ante una comisión estatal o ante la Comisión Nacional? Pues es que en realidad no hay un plazo fatal como pudiera ser con un amparo, ¿no? Que tienes 15 días, No, porque hay que pero recordar. no de tiempo. ¿Qué casos se denuncian ante la estatal y qué casos se denuncian ante la federal? No, era lo que te ¿No la habrá diferencia. no habrá una gran duplicidad realmente con las estatales? No, porque la diferencia para saber si le toca a la estatal o a la federal es quién cometió la violación. Si, Ah, oye, me ok, paró un guardia nacional, es de la nacional, porque es una autoridad federal. Si me paró un policía municipal, le corresponde a las comisiones estatales, ¿no? ya. Entonces, y bueno, Sí, y ya Venus. nada más. Bueno, A ver, concluye, concluye. bueno, yo nada más quería destacar, a nivel federal, el número de quejas que más se registran es por omisión en los servicios de salud, ¿no? La autoridad que más es señalada en las quejas, y así lo documenta la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es el IMSS. A nivel estatal, las quejas que más se registran son por la vulneración al principio de legalidad en el ejercicio de servicio público, puntualmente detenciones arbitrarias, tortura, cuestiones así, es lo que más se registra a nivel estatal. Entonces, a nivel federal tenemos omisiones en servicios médicos y a nivel estatal puede decirse que son detenciones arbitrarias, ¿no? Última pregunta, tenemos que ir a mensajes, te quedan 20 segundos. ¿Crees que lo está haciendo bien la Comisión Nacional o no? Yo creo que no por cuanto hace a lo que le toca a nivel de promover acciones de inconstitucionalidad, que es una facultad que tiene y creo que ahí se han quedado cortos. Muy bien, vamos a los mensajes, regresamos.